El trato es muy importante y mucho tiene que tener con el trato, la preparación, el estar segura de las claves, ¿no? Siempre es bueno ir refrescando y poco a poco ya con el cuadro de las pacientes ya uno va cumpliendo el protocolo. Tantas veces va repitiendo, va trabajando y no necesita llegar a una clave, sino que tenemos cuadros, como vemos, obstétricos, que a veces están en el límite, ¿verdad? Y entonces ese protocolo y de pronto se pasa y es importante saberlo hacer. Y les decía, cuando carecemos de recursos, o tanto materiales como de personal, que es lo que más a veces falta, estás atendiendo la consulta externa y de pronto viene un sangrado excesivo, imagínate, ¿no? Tener que intervenir en ese momento, ya es tu horario de salida y te tienes que quedar, no hay quien te tome el turno, o faltó la que tenía que llegar, son 4 en un piso. Ahora han visto ustedes, ¿qué pasa si en el B, que es donde derivan las pacientes con hemorragias, y si es una placenta previa? No tan solo es la evaluación de la gestante, sino también del recién nacido. El test de bienestar fetal que hay que sacar para ver cómo está, en el caso de la clave azul, ¿no? Pero en el caso de la clave roja, donde están ellas, imagínense que dicen, bueno, una va a pasar al B porque falta, o al C, sacan del B para pasar al C porque falta. Entonces, vamos a dividir a más número de pacientes. Y eso es lo que a veces trata un poco de desconfort, ¿no? Supongo que en el otro hospital, de pronto, pues, falta el personal. Y si así, cuando llega una puérpera tras otra en mi servicio, porque a veces me llegan 3 pacientes en media hora, y no estoy acabando con una para que llegue la otra. Y entonces llega de nuevo el coche y le digo, oye, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué han tenido amontonadas las pacientes ahí? No, señorita, pero es que hay que esperar las 2 horas, ya ha venido recién el médico a firmar, entonces parece el tren fantasma, brrr, para una, para la otra, ya. Ay, qué rico, todavía falta que dé la vuelta. Dice, dé la vuelta, ¡prum!, ya te está llegando la otra. No, es que llegaron 4. Entonces es un poquito que nos hace sentir la fatiga, ¿no? Pero tenemos que sacar fuerzas de donde no sea, porque una vida es una vida. Yo les decía ahora a mis alumnas, o al doctor le decía, una vez que la vida se va, no hay nadie quien la traiga. Entonces tenemos que actuar. Ahora les voy a encontrar rápidamente el caso de que estuvimos trabajando, en fin. Bueno, aquí queda la clave azul. Hemos hablado tanto de la clave roja. En clave azul vamos a ver cómo igual aquí va a haber el manejo inmediato de todo lo que es eclampsia severa y la preeclampsia severa y eclampsia. Igual tiene todo un sistema de funciones que son muy parecidas a la anterior, con la diferencia de los medicamentos, ¿no? Ya vamos a tener que usar sulfato de magnesio, y hay otro tipo de medicamentos, pero el actuar es el mismo, cada cual en lo suyo, el laboratorista, el técnico de enfermería, el doctor, la enfermera, canalizando vías, tomando función arterial, con la diferencia también que hay que proteger a la paciente de las convulsiones o evitar que llegue a una convulsión, con la diferencia que hay que hacer un monitoreo para ver el estado del niño constantemente, que no puede aguantar la presión arterial tan alta, no puede soportar la presión arterial tan alta. Y aquí vemos el fluxograma, lo he dividido en 2 partes para que sea más claro, y entonces vemos cómo la paciente ingresa al establecimiento y se activa la clave azul. ¿Por qué? Porque llegó edematosa, llegó con un fuerte dolor de cabeza, con visión borrosa, y de pronto comienza a convulsionar en el establecimiento, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación inmediata y manejo adecuado según el protocolo de lo que están las guías clínicas de preeclampsia y eclampsia. Igual se decide y se evalúa si hay la capacidad resolutiva en ese establecimiento, y luego se deriva pues al manejo, si es que hay la capacidad resolutiva, se continúa con el manejo, si no, definir el lugar de referencia y coordinar el medio más rápido para poder derivar a la paciente. Verificar los requisitos de referencia, ¿no? Paciente estabilizado, vía permeable, su kit de medicamentos, que ahora vamos a ver que no es igual,
creo que no revisamos el kit de medicamentos de clave roja, pero ahí debe de estar. Sus medicamentos para el traslado, el medio de transporte establecido previamente, personal de salud con las mayores competencias para el manejo del caso, familiares, fichas de referencia. También tenemos que, algo que se me pasa, es de que de pronto escogemos a la obstetriz más capaz, pero al técnico de enfermería al que le tocó. Y entonces tenemos una mujer embarazada a punto de convulsionar o convulsionando, con un técnico de 1,5 metros que se apenas puede con la camilla, y en ese momento tenemos que movilizar el coche, movilizar a la paciente que nos ayude para que la convulsión, para poder proteger la boca y mantenerla estable. Entonces también tenemos que ver ese tipo de persona que sea proactivo, que tenga la fuerza para ayudar, cosa que no necesitamos en clave roja, ¿no? Entonces hay que evaluar bien el tipo de paciente y el cuadro para poder elegir al personal que va a acompañar a la paciente. Luego referir a la paciente y todos los tratamientos durante el transporte, pues mantenerla con la vía puesta y los cuidados de emergencia, evitar que las convulsiones no vaya a haber un accidente mayor, que se golpee, que se caiga, como decíamos, y sus documentos, ¿no? Igual el personal que llega tiene que traerla con su DNI, con su hoja de referencia, traer la monitorización de las funciones vitales que ha habido en el camino, narrar el caso y luego la recepción que debe haber del establecimiento. Bueno, este protocolo de clave azul ha sido aplicado en establecimientos de primer nivel de atención, o sea, es para ser aplicado en el primer nivel de atención, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones, igual que la emergencia es multidisciplinaria, las indicaciones que deben haber en la atención primaria y básica, que es lo que se va a hacer, y luego la derivación y funciones las funciones del médico, enfermera, obstetriz, es lo que dice el fluxograma, y la derivación a los hospitales que dispongan, pues, ¿no?, de las competencias que tienen los profesionales para seguir el protocolo y de todo lo que pueda necesitarse en ese momento para la atención de las pacientes. Y igual aparecen al costado del fluxograma los números en el momento y la importancia de la intervención. Y aquí está el kit, que también, kit de clave roja, debemos haberlo pasado, y la cantidad que debe haber: cloruro de sodio 2, equipo de venoclisis 2, catéter endovenoso de 2 unidades, sulfato de magnesio el 20%, 8 unidades, metildopa 4 unidades, nifedipino 3 unidades, tubo de mayo 1 unidad, guantes quirúrgicos 4 unidades, sonda de Foley 14 1 unidad, bolsa colectora de orina, jeringa y aguja, y todo lo que se necesite en este caso es lo que está ahí y debe mantenerse. Nosotros en el hospital, en cada piso, tenemos nuestras cajas. Por ejemplo, en puerperio tenemos nuestras cajas conteniendo nuestros kits de los 3, porque no sabemos en qué momento una paciente puérpera que ha tenido coriamnionitis haya una clave amarilla, ¿no? O ustedes saben que la hipertensión posparto son de las más terribles y de las más mortales, ¿no? Son más difíciles. Si bien es cierto, en la otra acaba con la madre del niño, definitivamente también son muy peligrosas. Y entonces nosotros en puerperio, en el servicio E, tenemos los tres kits. Igualmente en los otros servicios, porque no hay, por ejemplo, en el caso del B, que maneja claves rojas, ¿qué hay con un aborto provocado? A veces viene la complicación de los dos casos, ¿no? Un aborto infectado. Vamos a tener el riesgo del choque hemorrágico o de la hemorragia por causas no obstétricas, en este caso el aborto, y vamos a tener la complicación de la infección. Y entonces de pronto ocurre en el B una clave amarilla y debemos tener el kit para poder manejar todo eso, ¿no? Aquí vamos a trabajar la hipertensión durante la gestación,
y vamos a ver la clasificación de las pacientes que llegan, en este caso de mi hospital en el servicio C, la hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión crónica independiente de la gestación, la preeclampsia o eclampsia añadida a la hipertensión crónica y la hipertensión transitoria. El protocolo para el manejo inmediato de la inminencia de eclampsia, o sea, de las convulsiones, eclampsia o síndrome del HELP, que es ya la etapa final, donde hay muchos problemas de coagulopatía, problemas de tipo neurológico, y que es bien difícil y que no se debe mantener a nivel primario, sino evacuar, ¿no? Para poder evitar esto. Y aquí, como antes, la hipertensión inducida por el embarazo, en la preeclampsia leve, preeclampsia severa y eclampsia. Entonces tiene también todas sus características de presión arterial, en la leve 14,9, y habla de todas las características que deben ustedes también haber en este curso repasado y manejado. Es importante no llegar al síndrome de HELP. A veces hay pacientes que llegan con un HELP a emergencia, pero en los pisos es muy importante el manejo y no llegar donde vamos a encontrar problemas de anemia hemolítica, microangiopática, y entonces todo esto, el daño hepático, crisis hemolítica, daño hepático y plaquetopenia, donde los sangrados son difusos, donde pues la paciente llega a un estado de shock. ¿Y qué vamos a lograr como objetivo del tratamiento? Controlar la hipertensión, prevenir las convulsiones, interrumpir la gestación, porque ahí, según la medicina por evidencia, ni bien por una cesárea interrumpimos la gestación, en muchas de las mujeres baja por arte de magia la presión arterial, pero no ocurre en todas las pacientes. Hay gente que persiste, después de haber sacado el niño, tiene que pasar a UCI. Hay gente que es operada por problemas hipertensivos, increíblemente pasa a hospitalización y se maneja como cualquier cesárea. La presión se estabiliza. Pero hay pacientes que de sala de operaciones va a tener que pasar a UCI, porque ahí va a tener que llevar el control más adecuado, porque la presión no baja, y es más, hay pacientes que luego de ser operadas aún convulsionan. Estabilización y corrección de la disfunción multisistémica. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay derrame cerebral, hay una serie de complicaciones que solo lo maneja el intensivista, ¿no? Y aquí los pasos, como en el anterior: verificar y mantener las vías permeables, colocar el tubo de Mayo, aspiración de secreciones y oxigenoterapia. Colocar la vía endovenosa en ambos brazos de cloruro de sodio con catéter y 300 a chorro y luego 30 gotas por minuto. Y en el otro agregar, acuérdense bien que en uno va la oxitocina, en el otro caso, y acá en el otro va el sulfato de magnesio, y es el producto bendito que toda obstetriz y todo médico debe saberlo manejar. Y esto se debe aplicar mientras llega pues al establecimiento de referencia, ¿no? Si la presión arterial es menor a 160, con 110, administrar metildopa, y acá está ya la parte medicamentosa, ¿no? Aplicar metildopa 1 gramo vía oral. Si no hay respuesta en 2 horas y la presión es mayor a 160, administrar nifedipino 10 miligramos vía oral, y se puede repetir en 30 minutos. O sea, si no está el médico y nosotros encontramos esta respuesta, podemos ir, ¿no? Este es el protocolo, utilizando estos medicamentos para poder estabilizar a la paciente. En el caso de convulsiones, administrar sulfato de magnesio 2 gramos endovenoso lento. Ya aquí estamos con nuestro médico pegado al lado, y nosotros solo, tanto enfermeras como obstetrices, cumplimos el tratamiento. Y aquí ya en la clave azul, evaluación de signos vitales, el estado de conciencia de la paciente, que muchas veces se pierde, monitorizar estrictamente la frecuencia respiratoria,
Y en fin, está aquí todas las pruebas de bienestar fetal, de acuerdo al caso, y definir el lugar de referencia y hablar con los familiares sobre la severidad del caso y la conducta que se va a tomar. Explicarles que va a ser derivada a otro establecimiento, que va a ser trasladada con los tetris, con el médico tal, con un equipo, y que posiblemente sea sometida a una cesárea, que es lo que sabemos, y que posiblemente luego de la cesárea todo mejore, y que si el cuadro es muy agudo va a pasar a una unidad de cuidados intensivos. Llevar a un familiar, ya ahí ya no es tan importante el que sea alguien que tiene el grupo sanguíneo, pero sí un familiar que nos ayude por si hay convulsiones y que pueda pues dar soporte cuando llegue al establecimiento en la compra de medicamentos, en conseguir algo de que no se pueda, en firmar las autorizaciones para la cesárea o para los procedimientos que se tengan que hacer. La evaluación obstétrica ahí va a definir también si está o no en trabajo de parto, ¿verdad? Porque a veces también las pacientes ya están en pleno trabajo de parto, como este cuadro puede presentarse no estando en trabajo de parto. Hay que hacer un monitoreo materno-fetal. Si es puérpera, monitorear el posparto y preparar la sala de operaciones si es gestante. Y aquí nos da las pautas de cuánto de oxígeno, ¿sí? En la clave roja teníamos 3 litros por minuto, acá vamos a aplicar 5 litros por minuto. Continuar con el monitoreo constante de signos vitales, tener disponible el kit de la clave azul, tomar nota de los medicamentos que se administran y preparar a los pacientes para ser referida. Y bueno, hay que pedir ayuda al promotor o al familiar. Y aquí tenemos la clave amarilla. La clave amarilla nosotros la tenemos en el servicio D, es todo lo que es el tratamiento de infecciones. También tenemos el cuadro donde indica las funciones de cada uno, donde tenemos los pasos igual, a 1, 2, 3, de acuerdo al orden de intervención. Y aquí vamos a tener igualmente la explicación, lo que tenemos que verificar, que hemos estado explicando, el transporte, la estabilidad del paciente, el lugar donde se va a referir, si tenemos capacidad resolutiva o no, el manejar a la paciente con un monitoreo adecuado, de acuerdo a protocolo, la administración de medicamentos adecuados para las infecciones y cómo presenta y llega al establecimiento con la hoja de referencia y queda bajo los cuidados del establecimiento. Las instrucciones, que son muy parecidas a la otra, y en la que es diferente es en el kit de aplicación de la clave amarilla. Por eso les decía, yo le estoy agregando las formas de intervención y los kits de medicamentos de acuerdo a cada entidad de las emergencias. Y aquí vamos a tener el cloruro de sodio 2 frascos, el equipo de venoclisis, el catéter de 18 y lo diferente es los antibióticos, ¿no? Ampicilina 1 gramo, un frasco, la gentamicina 1 frasco, una ampolla que se utiliza para ciertos tipos de pacientes. Lo que más estamos trabajando nosotros ya en maternidad es la clindamicina de 600, que debe ir con 2 ampollas, la oxitocina, que de alguna u otra manera las infecciones, sobre todo las de tipo puerperal, evitan la contracción del útero y entonces la utilizamos. Raditirina, metamisol, porque usualmente las infecciones van acompañadas de fiebres altas, la furosemida, la sonda y colector de orina y todo lo demás. Aquí, en el manejo de la clave amarilla, nosotros usamos clindamicina, ceftriaxona y amicacina. Es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Pero aquí no lo veo, pero recuerden que este protocolo tiene un tiempo, ¿verdad? Creo que era del 2010, no me acuerdo, pero sí, del 2010, pero las guías
que les he traído para que se les entreguen, o sea, que las entreguen virtualmente a ustedes, tiene la medicación que estamos utilizando actualmente. Eso demuestra la gran importancia que tiene la medicina por evidencia. Eso demuestra las estadísticas de las investigaciones que hacen que actualmente nosotros trabajemos esos antibióticos para desactivar estas claves, ¿no? Igual, el traslado de la paciente. Yo le tengo un poco más de temor al shock de la clave amarilla porque desestabiliza a la paciente. Cambia, una paciente siquiera de clave roja, yo puedo atinar a poner líquido, sangre, manejarla y logro una recuperación casi inmediata. Una paciente con hipertensión, lógicamente es aparatosa porque la paciente se puede morder, porque se puede caer, porque esté en riesgo el niño que está dentro, o de pronto en el puerperio hay más riesgo a mortalidad, pero colocando los medicamentos vamos a ver que de alguna manera cede. Pero en este caso, usted pone el antibiótico y no cede ya. Hay que esperar un tiempo, ¿no? Y es lo que yo, antes de proseguir, quería contarles. El caso de esta paciente que antes de venir lo tuve, una paciente que está con tratamiento antibiótico triple, amikacina, clindamicina, que es cada 24 horas, la cetriazona, 2 gramos cada 24 horas, y la clindamicina cada 8. Entonces, con esta triada, la señora tiene 2 días de haberse puesto antibiótico. Leo la historia y dice que es una paciente con posible coriomionitis, dice. Se supone que debe haber habido un RPM, tiene que haber habido atrás, pero yo me iba atrás. Dicen que el caso, la señora me decía que se sentía mal y yo tenía un pulso de 130. La presión 12,6. Entonces, era un cuadro típico de problema infeccioso y yo quería evitar que hubiera una clave amarilla. Me decía que se sentía mal. Pero yo ahorita habían quitado personal y entonces me tocaban 14 pacientes, más tenía como cerca de 8 altas. Y era mi paciente, cama 17, que se estaba poniendo mal, se sentía mal, me decía que se sentía mal. Entonces llamo al interno y llamo al residente. El residente me dice, yo ya voy, la va viendo el interno. Y entonces yo comienzo a leer mi historia y ahí es donde leo posible coriomionitis. Ya no me daba a leer más, y rompió, porque no encontraba, en el ingreso RPM no encontraba. Entonces le ponen la triada por posible coriomionitis, ya. Y veo que se le ha puesto la medicación el día 5 a las 6 de la mañana y el día 6 a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, prácticamente el día 6, y hoy día estamos 7, ¿verdad? Sí, y le ponen a las 6 de la mañana o algo así, ¿no? Entonces, tenía 2 dosis de medicación, ¿no? Y, perdón, le pone el día 6, pero ya era 7, hoy día a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, entonces ya era 7. Y le ponen la otra medicación también el día 6 a la madrugada, ¿no? Ella da a luz el 5. Y entonces, pero ya tiene varias aplicaciones de clindamicina y ya tiene 2 dosis de antibiótico. Y le pongo el termómetro y tiene 36,8, su febril. Peor que peor, porque si tuviera con fiebre el cuerpo se está defendiendo. Y entonces, ¿por qué tiene pulso de 130? La presión está normal. La temperatura, límite, ¿no? 36,8. Y ella decía que se sentía mal y yo tenía un pulso de 130. Entonces me la está evaluando el médico, el interno, y yo vengo y le pongo más mirada, la comienzo a examinar clínicamente, su útero, todo, y la veo pálida, 2 cruces. Y le digo, oiga doctor, le digo, esta paciente tiene 2 aplicaciones de antibiótico, no está con fiebre, su pulso está bien, pero está media complicada, le digo, porque ya me siento mal. ¿Y qué? Que la vi sentada con su bebé y como va a venir la supervisión de lactancia materna, la interna le estaba hablando cómo tenía que agarrar el bebé, tu mano acá, la mano acá y la otra, que no podía respirar y pálida como un papel.
y al costado el interno queriendo examinarlo. Y entonces si yo la veo mal y está sentada, ¿qué tengo que hacer? Echarla. No, mamacita, le digo, te echas a la interna. Enséñale a mamar echada, pero así sentada no puede estar. No, mamacita, bien echada y se echa y con la cabeza arriba todavía. No, bien echadita. La acosté bien, no llegué a ponerle una almohada a los pies porque no estaba chocada. Estaba viendo si mejoraba. Entonces, al mejorar la postura, mejoró su estado un poco. Le digo, ¿y cómo te sientes? Mejor, por lo menos ya no me siento mal, sino ya mejor. Controlé la frecuencia respiratoria. Tenía como cerca de 26, 27. Yo decía, ¿pero cómo? Debe ser más lenta, está respirando agitada, la presión está bien, no hay temperatura y el pulso está acelerado. Pero no era para gritar, para pedir una clave, pues, ¿no? Aunque dicen que con más de 30 pero tenía que buscar más elementos. Entonces le digo, llámenme al R, viene el doctor, y le digo, doctor, mire, está pasando esto, presento el caso, el doctor que la ha visto dice que hay que seguir con el antibiótico, el doctor la vio temprano y no estaría tan mal, y de pronto me distraigo un poco, y la estaban haciendo levantar. Entonces, traigan la silla, y le digo, ¿y a dónde se van? ¿Qué pasa? La van a llevar a Conde UCI, pero en silla. Yo pensaba rápido, y me dice, no, la vamos a llevar al tópico para revisar si hay restos, porque no entendemos por qué está pálida. Le digo, pero doctor, revise los análisis. Ella, yo le veo un 9, lo que hay que ver si ese 9 era antes del parto. Y le revisa y me dice, sí, es antes del parto 9. Entonces tiene que haber perdido sangre. Vuelvo a revisar mi historia en la cuestión del y dice se aplicó una ergometrina. Y nosotros no aplicamos ergometrina, sino nosotros ponemos oxitocina y hacemos el alumbramiento inducido, ¿no? Y desde que dicen ponen ergometrina es porque sangró, ¿no? Y sigo leyendo, no dice cuánto sangró, no dice nada porque le pusieron ergometrina. Entonces agarro y está. Y entonces agarro y le digo, no vaya a ser que haya perdido sangre, doctor. Le pongo un hierro sacarato. No, me dice, hay que hacer un hemograma de urgencia. Hemograma. Y la otra seguía media que quería llorar, pálida, y no me cuadraba. Entonces, bien, voy a ver, le digo, no, a ver, voy a decirle al auxiliar que vaya, porque ya habían tomado las pruebas. Y me encuentro al laboratorista, por favor, señor, le digo, es urgente, esta que me necesito. Le saca la muestra, 1 hora, me dice. Yo digo, 1 hora, demasiado. Pero por ahí me dice el doctor, oiga, por favor, aunque sea, quiero la hemoglobina y que después me mande el hemograma. Pasó casi 20 minutos. Y yo le restablecí la vía salinizada. Porque como le estaban poniendo tratamiento antibiótico, solo usaban el Volutrol para ello. Entonces le restablecí, estaba obstruida, su vía salinizada. Comenzó a gotear. ¿Ahora un poquito mejor? Sí, me dijo. Entonces, el doctor la examinó en cama. Por favor, técnica, tráeme un biombo. ¿Me puedes traer un biombo? Guantes para el doctor. Ah, me dijo, examínela, doctor. Y el doctor la examinó y dijo, no hay sangrado, no hay restos, ¿no? Y andaba pensando, ahí pestañeando el R. Y entonces, no me quedé ahí, le digo, le trajeron el biombo, todo. Felizmente que me vieron cara de preocupada, entonces le digo, por favor, técnica, anda al laboratorio y dile que me mande la hemoglobina. Pero señora, me dice la otra, ha dicho que 1 hora, hay que esperar 1 hora, no se puede. Ella no puede esperar 1 hora, ni yo tampoco, le dije, tengo que hacer. Vuela y tráeme. Van y me traen el hemograma. 7.3 de hemoglobina y 18.000 leucocitos. Los 18.000 leucocitos no la iban a matar en ese momento, pero el 7.3 ya me decía algo. O sea que tenía un mixto, un problema infeccioso con un problema que no era un shock hipovolémico, pero era un problema de falta de hemoglobina. No faltaba masa, faltaban glóbulos rojos. Entonces, dije yo, no era un cuadro de 4 para yo tener que poner Amacé y poner el cloruro y poner, ¿no? O pedir una transfusión, que lógicamente con 4 hay que poner transfusión, ¿no? Pero era un 7 que me estaba dando problemas. Entonces,
Ahí mismo le digo, mire doctor, por favor, ya póngale 2 hierros sacarato, el suero, su hierro sacarato, pasa el primer frasco de 100 con uno de hierro sacarato y ya estaba media. Le digo, ¿y cómo te sientes? Ya se me ha quitado el mareo. Bueno, le digo, ni te muevas, ni pestañees, cierra tus ojos nomás echadita, que ahora viene el segundo frasco. Y entonces ahí mismo ya volví a llamar a médico, ya llamé a médico asistencial, ya no R. Doctor, tiene que llamar al médico de piso. Que ya vino el doctor, vio, evaluó, ya está bien, que continúe el tratamiento. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nosotros tenemos que guiarnos de los protocolos, pero combinar y al fin de cuentas usar nuestro razonamiento, nuestro calor para la paciente, porque en ese momento si yo le decía algo, ella entraba peor en shock. Pero ahí no te preocupes, mamacita. ¿Qué más hice? Por favor, enfermera, retire al niño. No, ya lo retiré, porque vi como tanto estaba haciendo usted, ya lo retiré, yo ni cuenta me había dado que se había... Miren, como ella también, ¿no? Astuta, vio el cuadro, sacó al niño, sacó al niño. Entonces le digo, entonces no se lo devuelvas, espera que pase todo y ahí recién me traes al niño. Ya, me avisa nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces todos esos pasos, la técnica, el médico, la obstetriz, el laboratorista, y no siempre estamos con el ánimo como el laboratorista, ¿no? Espérate una hora. Porque no le entrenaron, pero sí hay que mirarle la cara a una mujer que en ese momento puede morir, ¿no? En ese momento. Entonces yo, como técnico, tengo que solidarizarme y sentirme parte del equipo. Entonces, la próxima vez que lo vea le voy a decir, ¡ay, gracias! Mira que por ti, entonces ya se va a sentir un poco mejor, ¿no? Porque eso es lo que pasa y era lo que yo les quería traer. Y ahora vamos a continuar, que me hacía recordar el manejo de esta clave amarilla, que parecía, le decía, yo le tengo miedo, porque en ese momento hace el shock, el sistema es muy rápido, y se aplica el shock séptico o sepsis severa, la clave amarilla, embarazos, parto y puerperio, aborto con antecedentes de maniobras abortivas, puérperas con infecciones generalizadas, ¿no? Bien, aquí tenemos infecciones del tracto urinario. Definitivamente esta infección produce abortos, partos prematuros, y si no se manejan bien muy rápido, llegamos a un shock, una clave amarilla, ¿no? Sepsis severa. Ruptura prematura de membranas, cuando a veces las personas no se dan cuenta y tienen toda una flora de vagina con tricomonas, cocos y en fin. Y eso hace una puerta de entrada para una infección. Y la coriomionitis, infección inespecífica de la cavidad amniótica y de sus anexos, eventualmente del feto, que se origina en la gestación o durante el parto. Endometritis puerperal, que es la que muy raras veces hemos visto últimamente en mi servicio, pero que porque son prevenidas en su momento. Infecciones de herida operatoria, que también a veces hay alta incidencia por algún manejo de estado nutricional de la paciente o por la mala técnica operatoria. Infección del tracto urinario, otra vez en la parte de puerperio, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que vienen de sala de partos, todo bien manejado, pero de pronto nos hacen una fiebre. Y uno puede pensar que es más alto el porcentaje de pacientes con endometritis y nos damos con la sorpresa de que es más alto el porcentaje de infecciones urinarias. O sea, la mujer ha tenido una infección urinaria inespecífica, no sintomática en el embarazo o mal manejada, da luz, manejan el parto y en el puerperio comienza lógicamente los gérmenes a activarse y comienzan con un síndrome febril, un análisis de orina, un hemograma y nos da el diagnóstico de infección urinaria, que lo trabajamos con cefurosima, pero previamente ponemos, si es que es necesario, la ceftriaxona, pero con cefurosima manejamos muy bien, cefurosima cada 12 horas, cefurosima de 500 cada 12 horas y nos va muy bien en la etapa de puerperio. Y también cuando ya tenemos infecciones
urinarias severas, trabajamos la ceftriaxona con la amikacina y en algunas veces complementado con clindamicina, ¿no? Que es la triada que estamos trabajando. El otro día también vi de que no se debe abusar. Muchas personas tienen una pequeña infección urinaria y ya están usando ceftriaxona. ¿Por qué? Por indicación médica o por indicación de la farmacia. Y son los medicamentos de última generación que nos están haciendo salvar vidas. Entonces no hay que abusar de estos antibióticos, hay que hacer un claro diagnóstico. Y entonces vamos a ver que la sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a focos infecciosos conocidos o sospechosos. Criterios: temperatura mayor de 38 o menor de 36. Eso es lo que también no me daba la certeza, porque problemas infecciosos de crisis, de clave amarilla, te hacen 36,2 y temperaturas bajas. No tan solo hay que estar alerta a la temperatura alta, sino una alerta a la temperatura baja, ¿no? Taquicardia materna, frecuencia cardíaca mayor de 90, taquimia mayor de 20, fórmula leucocitaria mayor de 12.000 o menor de 4.000. Yo tenía 18.000, imagínense, desviación izquierda, bastonados mayor del 10%. Entonces, ¿de qué se caracteriza? Insuficiencia circulatoria sistémica con manifestaciones de hipoperfusión en órganos vitales asociada a la disfunción orgánica, acidosis láctica, oliguria, alteraciones leves del estado mental, confusión, ¿no? Si bien es cierto, en la clave azul también encontramos confusión, pero mayor es ya en un shock de tipo séptico. El estado de choque con disfunción orgánica y alteración de perfusión, ya eso lo hemos visto, que vamos a encontrar: pulso rápido, débil, presión arterial baja, palidez, sudoración o piel fría, húmeda, ansiedad, confusión, inconsciencia, oliguria. Todo ese cuadro te determina un shock séptico, pero como les digo, tenemos que ir viendo que no todos los pasos se cumplen en estos casos. Primero que tenemos que trabajar en este cuadro, la prioridad, ¿no? Es importante mantener una presión arterial media razonable que permita una adecuada perfusión. Prioridad 2, identificar el foco de infeccioso y iniciar la terapia antimicrobiana o antibiótica. Es importante determinar si es útero, si es todo. Prioridad 3, eliminar el foco infeccioso. Y bueno, aquí les he traído todo para los pasos que se deben de seguir: canalizar vía, la colocación de los frascos de antibióticos y de hidratación. Y aquí era donde veía, mire, la gentamicina, la ampicilina y la ceftriaxona 1 gramo. Nosotros utilizamos 2 gramos de ceftriaxona y lo podemos ver en la guía. Estos antibióticos ya podemos ajustarlos, y la clindamicina, cosa que no se veía en el kit del fluxograma, ¿no? Entonces hay que revisar muy bien el kit. Y evaluación diagnóstica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluación diagnóstica de signos vitales, evaluación fetal. Si fuera gestante, tenemos infecciones urinarias, amenazas de parto prematuro por infecciones urinarias, y entonces tenemos que tener bien la evaluación fetal, si el niño está a término o no está a término, si se ve afectado por los antibióticos o por el estado febril de la madre. Hay que darle tratamiento según el caso y comandar las acciones del equipo, pues, ¿no? Técnicos, enfermeros, todo el equipo que ya hemos mencionado. Y aquí está, si la gestante tiene mayor de 22 semanas, las características del líquido amniótico, tomar las muestras de las secreciones para determinar. Y aquí también les decía la intervención importante en los tiempos. Decía minuto 180, esta paciente debe ser manejada en cuidados intensivos. Cuando la paciente comienza a tener temperaturas, a perder la conciencia, a verla pálida, alteraciones en los signos vitales, de frente es una paciente que pasa a cuidados intensivos. Que si de ahí pasa a sala de operaciones,
ya es manejo médico. Pero tenemos que actuar rápido porque es una paciente que muy rápido pierde la estabilidad y la vida. Bien, simplemente he querido contribuir en esta exposición, en que tenemos los protocolos y tenemos las guías necesarias para podernos preparar y para saber qué cosa tiene que ser el otro. Para salvar vidas necesitamos de un equipo multidisciplinario. No tenemos por qué minimizar que la obstetriz quiere ser médico o que la enfermera quiere ser intrusismo. No, debemos trabajar en equipo, porque no sabemos en qué momento una enfermera tiene que hacer las funciones múltiples y debe conocer esto, o un obstetriz trabajar una función múltiple, o el médico igualmente, si es que se encuentra solo. No despreciar a los promotores de salud, a los auxiliares, a los laboratoristas, porque ellos tienen en sus manos también elementos que nos van a ayudar para salvar vidas. Y para finalizar, quiero que me pases rápidamente para terminar la guía del cual les hablo, que son las guías de intervención. No quiero finalizar sin dejar pasar las guías de intervención del instituto. Miren, ¿puedes correrla por favor? Bájala acá con el puntito para que puedan subir. Miren lo que yo les hablaba, avanza, 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 rápido nomás. Y ver, avanza. Muchas personas trabajaron este manual y miren ustedes, avanza, tiene todos los casos de clave roja, ¿sí? Clave azul y clave amarilla. Es el protocolo de atención de las claves y me encanta porque avanza, en cada clave tiene el detalle, ahí nomás, el sustento científico de la morbilidad, la estrategia para la implementación de las claves. Miren lo que yo les decía, la asignación de redes, la capacitación que es importante y el liderazgo de tener equipos bien preparados. La siguiente, sigue subiendo. Por favor, de ahí no sueltes ese botoncito que ya vamos a acabar. Y aquí la siguiente, sigue, porque quiero que vean las claves. Y entonces, avanza un poco más. Me encanta porque tiene, miren, el shock hipovolémico, su clasificación, los cuadros, cómo se presentan, la etiología, sigue. Y en cada caso, dale nomás, para que lo vean. Sigue. Miren los fluxogramas modernos, lo último, sigue. La forma de comportamiento para cada caso, el manejo del shock hipovolémico, sigue. Todo lo que hemos venido hablando, sigue. Cómo poder poner la sustancia, ahí nomás, detallan los procedimientos, cómo se pueden hacer los procedimientos en cada FON, miren. ¿Qué procedimientos están permitidos en cada FON? La siguiente. Sigue. Y quiero que vean hasta las fotos para que luego ya tengan una idea. Entonces, tienen los insumos para aplicar la clave roja, lo que ha dado. Y a ver hasta que lleguemos hasta las maniobras. Mira, ahí. Esto es lo que, por eso les he traído, miren las maniobras que hemos visto, ¿sí? De compresión externa, la bimanual, y sigue incluso la que practica la presión aórtica, cómo colocar el balón de compresión. Miren cómo colocar el paso a paso la ropa de compresión y cómo sacar la placenta si hay retención de placentaria. La siguiente, que es otra de las maniobras que me faltó allí, y allí nomás. Baja un poquito, por favor, ahí quedamos, ya después van a tener que revisarlo ustedes. Miren, estos son los puntos que yo le hablaba que tiene que aplicar el médico, que es una técnica quirúrgica de compresión para evitar una hemorragia. Y así en este manual van a encontrar todas las bondades de la intervención de las claves, que es lo que tenemos en el Instituto Materno Perinatal, y que se las he traído para que con tiempo puedan repasarla y así tengamos la mayor destreza y conocimiento científico para poder salvar vidas. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias.